Teniendo en cuenta lo que mostraron en el todos contra todos, la verdad es que salieron a deber. Hablemos del empate entre Medellín y Atlético Nacional aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encuentran aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Para comenzar con este video, retomemos lo que dije en la introducción. Teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el todos contra todos, es que Nacional y Medellín, o bueno, Medellín y Nacional, ya que el Medallo era local, estos dos equipos en este compromiso no salieron a deber, quedaron muy en deuda, tanto con el neutral que se sentó a ver este partido, como yo, y con sus hinchadas que estuvieron cada una en sus respectivos sectores en el estadio Atanasio Girardot. ¿Por qué? En la fecha 10, en la fecha de clásicos, vimos un 3-3 apasionante, un partido abierto donde los equipos se mataron a goles, donde hacía gol el uno, pegaba el otro y así sucesivamente. Luego, en el cierre también de este todos contra todos, Nacional ganó 5-2, un momento donde Nacional iba ganando 1-0, el Medellín lo empataba, se acercaba en el marcador. Creo que fue así, creo que el Medellín nunca empató el partido, pero siempre estuvo cerca hasta que el partido se rompió y luego Nacional empezó a marcar un gol tras otro. Pero en líneas generales eran partidos atractivos, llenos de goles, donde los espacios se daban, donde los futbolistas mostraban sus mejores niveles. Este partido de cuadrangulares, la verdad es que dejó mucho que desear, porque sí, el Medellín, pues para empezar hablando de cada uno de los equipos, el Medellín, dentro de todo, tuvo un partido muy Medellín. Es a lo que juega el Medellín, es ese fútbol dinámico, de presión alta, de atacar por los costados, de atacar el espacio, de hacer transiciones rápidas. Todo eso lo hemos visto del Medellín a lo largo de todo el semestre. ¿Cuál es el problema? Que no solo fue el problema de esta tarde-noche, sino que también fue el problema que evidenció el Independiente Medellín en Barranquilla. Y sí, tal y como lo estarán pensando, o para quienes no miran al Medellín tan seguido, se los aclaro, es la falta de definición. El Medellín tuvo una cantidad de aproximaciones importantes, nunca tuvo una jugada como para decir, aquí era, este era el gol cantado, como por ejemplo en Barranquilla cuando Harlan Barrera estuvo debajo del arco y por alguna razón inexplicable la terminó mandando a las manos de Silveira. Acá podría uno decir, sí, la de Harlan que la termina cruzando y se va un poco abierta, o la de Leider Berrío que remata sin ángulo y Simón García se las termina sacando en la raya. Uno podría aducir esas jugadas, pero eran jugadas como que a punta de ya con mucho esfuerzo, no tan fluidas como suele ser en Medellín. Y también aquí hay que resaltar un factor importante, y es que Fridisewski venía lesionado, no había podido actuar ni en Barranquilla, y en este partido no pudo ir de titular. Y ahora, si le sumamos que Fridisewski es el goleador de la liga y el goleador, por ende, del Deportivo Independiente Medellín, ahí ya empezamos quizá a atar un poco de cabos, porque Brian León Muñiz, por los lados del Medellín, es un jugador que está peleado hasta con su propia sombra. Se pelea con el balón, se pelea con sus compañeros, se pelea con los rivales, se pelea con él mismo. No se halla Brian León Muñiz, y por los lados también de Leider Berrío, por los lados de Harlan Barrera, son futbolistas que sí son desequilibrantes, te abren los espacios, te filtran una pelota, pero a la final no terminan pudiendo definir porque siempre hacen una jugada de más, están nerviosos de cara al arco. El único que está fino es Fridisewski, pero apenas terminó volviendo de esa lesión, le dieron ahí 30 minutos donde poco y nada pudo hacer porque el Medellín se desarmó. Y ahora, hablando de Atlético Nacional, hay que mencionar que el Verde no tuvo tampoco un partido brillante, un partido donde daba esa sensación de que si apretaba y si aceleraba conseguía un gol más. Fue un partido más práctico, más cerrado, donde el Nacional estaba analizando un poco a Medellín, lo esperaba, sabía cómo había que atacarlo. Eso también hay que reconocerle a Atlético Nacional, porque se sentaron a ver completico todo el partido pasado del Independiente Medellín, donde Medellín fue un equipo que atacaba, atacaba y atacaba, pero las más peligrosas que le generaban eran justamente cuando le lanzaban la pelota en largo, incluso desde los pies del arquero, y podían aprovechar los espacios que dejaban los centrales del Deportivo Independiente Medellín. De hecho, también así es que llegan las jugadas más claras de Atlético Nacional, que ahí sí no fueron muchas. Por ahí Aguirre tuvo alguna intervención en el primer tiempo, en un remate de creo que Camilo Cándido, que no fue un remate que digamos, wow, qué gran intervención de Cándido, otra donde Kevin Mantilla tuvo un cierre interesante en el segundo tiempo, pero en líneas generales Atlético Nacional nunca tuvo una jugada clara
hizo algunos cambios, algunas sustituciones el técnico Diego Arias para medio dinamizar un poco Atlético Nacional. Sí, tuvo la posesión del balón en líneas generales, pero tampoco fue un equipo brillante. Así que en líneas generales, eso podríamos decir de cada uno de los equipos, pero ahora sí, entremos a detallar qué pasó realmente en este partido. Ahora, para hablar de este compromiso y antes de entrar a detallar los 90 minutos, hay que mencionar que, para mí, si el Medellín no llega a la final, es única y exclusivamente por la falta de definición, porque el fútbol lo tiene. El fútbol de un equipo que puede llegar y competir en una final, lo tiene. Ahora, falta el tema más importante en el fútbol, saber definir, convertir los goles, porque no hay una tabla de jugar bonito. Ahí la estaría de pronto liderando Independiente Medellín. De jugar bonito, pues listo, juega muy bonito, juega muy lindo, juega muy vistoso, pero no hace los goles. Es un equipo muy comelón. Y para hilar esta idea con lo del partido, comenzamos hablando de las dos primeras jugadas. La del minuto 2, donde Snyder Mena tira un centro rasante y Ospina la termina salvando, y una jugada del minuto 6 donde Arizala, ahora por el otro costado, termina también tirando un centro. Creo que es a Brian León Muñiz que le termina quedando el balón ahí con un ángulo medio incómodo y no la termina de definir bien, pero ahí ya habían dos jugadas, o ya hubo dos jugadas de peligro, de un cierto peligro, de un peligro medio alto para Atlético Nacional. Ahora, después de estas jugadas, el partido como que se planchó. Atlético Nacional, como les mencioné previamente, había identificado cuál es la debilidad de Independiente Medellín y tiraba balones en largo. David Ospina siempre que sacaba era justamente a buscar a Morelos, a buscar a Marino, a buscar a alguno de los jugadores que estuvieran en el frente de ataque. En el caso también de Marlos Moreno, también estaba por allá arriba dando vueltas. En líneas generales, así se iba llevando el compromiso, así iba atacando a Nacional, así iba atacando Medellín, pero como les mencionaba, el partido se planchó hasta cercanos al minuto 20, minuto 26. Y es que, si vamos a ver el compilado de todo el primer tiempo, no encontramos una jugada que digamos, wow, aquí de verdad pudieron haber anotado la primera anotación. Fueron más escaramuzas, algunos acercamientos, como les mencionaba. El juego de Nacional era este, el juego de Medellín también era este, los estilos de juego muy marcados, las intenciones ofensivas marcadas, pero muchas veces se terminaban cerrando los espacios. Ahora, hablando de las dos defensas, las dos, porque ninguna de las dos se salva, ambas dejan espacios atrás. Más Nacional que Medellín, porque sí, Nacional cuando era un equipo atacable, cuando era un equipo permeable, era justamente que rompían las líneas. ¿Quiénes eran los encargados de romper esas líneas? Ya se los había mencionado. Leider Berrío y Harlan Barrera. Muchas veces pisaban el área, hacían una de más. Era un partido que era abierto, no era tan plomazo de ver porque los dos equipos se notaban que tenían cierta intención de atacar, más Medellín que era el local y había perdido el partido pasado, pero se notaba, no era un partido que digamos plomazo, un partido donde no pasaba absolutamente nada, pero digamos que las defensas, más allá de que dejaban ciertos espacios atrás, se comportaban de buena manera, reaccionaban de buena manera, terminaban cortando centros. Por ejemplo, Snyder Mena creo que tiró 6 centros en este partido y ninguno fue bueno, así que podríamos decir que el primer tiempo fue un partido, o bueno, era un partido hasta ese entonces, donde habían intenciones claras, habían intenciones marcadas, pero ninguno de los dos tenía pegada. Ahora, hablando del segundo tiempo como tal, hay que mencionar que Medellín salió con todo, salió con furia, salió decidido a marcar esa primera anotación y quizás poderse ir con más anotaciones en este compromiso, aunque sabemos que el tema de diferencia de gol no le afecta para nada al Medellín porque tiene el tema del punto invisible, pero sabemos que este equipo de Alejandro Restrepo es atacar, hacer más goles, no importa nada, nos vamos a la loca, si ganamos 1-0, si ganamos 5-0, eso también es independiente para el Independiente Medellín. Así que bueno, se notaba esa ambición, se notó las ganas. De hecho, al minuto 51 ya teníamos la primera de Berrío, una jugada donde termina filtrándose el pase, la jugada que les mencionaba hace un par de minutos atrás, donde Leider Berrío termina trastabillando tras el cierre de Ospina. Ospina no lo toca, fue bien inteligente ahí también el arquero de Selección Colombia, o ex arquero de Selección Colombia, porque lo llaman, pero ya no juega casi. Bien ahí Ospina, le cerró el tiro, le terminó incomodando, trastabillo Berrío, termina tirando el tiro, valga la redundancia, hacia el arco donde estaba parado Simón García. Creo que igual la pelota iba por fuera, no iba con dirección cerrada hacia el arco, sino que iba un poco más abierto, pero igual Simón García reacciona de buena manera. 3 minutos después llega esa jugada que les digo, donde Harlan Barrera, tras un pase filtrado también de Leider Berrío, termina comiéndose el gol, la jugada más clara sin ningún tipo de duda de este compromiso, una jugada donde Harlan Barrera quedó mano a mano. ¿Cuál fue el problema? Que quedó para la pierna derecha y Harlan es izquierdo hasta para masticar. Increíblemente izquierdo es Harlan Barrera, por esas mismas razones que se comió el gol allá en Barranquilla,
Entonces ya eran dos jugadas peligrosas del Independiente Medellín en apenas 10 minutos del compromiso. Pero nuevamente, Atlético Nacional se empezó a parar un poco mejor en el partido, empezó a tener un poco más de posesión. Si bien es cierto, hay otra jugada del Independiente Medellín en esos primeros minutos del segundo tiempo, no era tampoco ya un equipo tan claro, no era un equipo tan fino. Y de hecho, pues por ahí tuvo una jugada a Marlos Moreno, donde nuevamente, tras un saque largo de David Ospina, termina cayendo en los pies del Búfalo. El Búfalo se va prácticamente solo tras unos malos cierres de los defensas de Independiente Medellín, pero a la final creo que es Mantilla el que se termina rehaciendo en esa jugada y le termina cerrando el tiro y le mandaba al tiro de esquina. Ahora, también hay que hablar un poco de Washington Aguirre, porque muchas veces Atlético Nacional tuvo jugadas claras, pero no por virtud de Atlético Nacional, sino más por malas salidas de Washington Aguirre. ¿Se acuerdan de esa jugada donde Washington Aguirre salió a cabecear, la dejó medio viva, ahí como con un globito de cabeza donde no la termina despejando de buena manera, y ahí Alfredo Morelos la termina rematando como va, ese balón iba con dirección al arco, pero se atravesó Leiser Chaverra ahí en el camino. Así que bueno, habían jugadas donde el mayor peligro de Atlético Nacional era, irónicamente, Washington Aguirre, pero en líneas generales era un partido planchado. Después, por alguna razón, Alejandro Restrepo, aunque no estaba Restrepo, sino que estaba su asistente ahí en la línea, recordando que Restrepo fue expulsado y le dieron 3 fechas de suspensión por haberle reclamado en Barranquilla al árbitro. Pero no entendí por qué termina sacando a Berrío y a Harlan en la misma instancia, porque sí, el partido pedía a Fridisewski, teniendo en cuenta que ya estaba en el banco. El partido sí lo pedía porque el partido pedía un gol, y el único que parece capacitado para hacer un gol en Medellín es Fridisewski, pero no. Ahí lo sacó a los dos, que eran los creativos, los que rompían el molde, los que hacían algo distinto en Medellín, los terminó sacando. El Medellín se apagó, Nacional tuvo un poco más de posesión, fueron como unos 10, 15 minutos donde Nacional tuvo la posesión, pero no era un equipo profundo. Nuevamente el Medellín se adueñó, se apropió de la pelota, trataba de profundizar, trataba de llegar, pero ya no era lo mismo. Por ahí Fridisewski tuvo algunos movimientos interesantes, salía a pivotear, salía a rescatar un poco la pelota, la terminaba abriendo, pero no era suficiente, no era un Medellín ya profundo, no era un Medellín creativo. Y Atlético Nacional cada vez hacía negocio. Tengamos en cuenta que ganó el primer partido en esta fase de cuadrangulares, le ganó al América 1-0, partido que lo terminó sufriendo dentro de todo. Llega a 4 puntos, estaría la expectativa de que Junior no sume de a 3, pero pues de momento van 23 minutos y siguen 0-0. Así que bueno, fue un partido dentro de todo que quedó a deber. Tuvo algunas emociones, pero escasas, dispersas. No terminó de llenar la retina del hincha ni tampoco la retina del espectador neutral que termina viendo este tipo de partidos, porque pues yo con mi equipo me quedé fuera de cuadrangulares hace como 10 fechas. Así que bueno, en cuanto a fútbol profesional colombiano, eso es lo que tenemos. Dentro de todos los niveles en cuadrangulares están siendo bajitos. Santa Fe ganó con muy poco a Fortaleza. Bucaramanga y Tolima terminaron empatando en el peor partido visto en la historia de la humanidad. Este partido tampoco ofreció gran cosa, aunque los dos equipos tienen potencia en cuanto a calidad ofensiva, pero se terminaron anulando entre los dos. Habrá que ver qué ofrece este América contra Junior. Y en la primera fecha, todos partidos de 1-0, donde eso terminaría bastando. Así que vamos a ver si este remate de cuadrangulares, que prometía bastante teniendo en cuenta la calidad de equipo, sobre todo este grupo A, por los equipazos que hay, pero ha quedado un poco en deuda. Así que queda a ver cómo rematan tanto Nacional como Medellín esta fase de cuadrangulares, porque son los dos máximos candidatos a ir a la gran final. Nacional, dentro de todo, está cumpliendo la media inglesa, cosa que también está haciendo el Bucaramanga. Ganó del local, empató de visitante, 4 puntos, hasta ahí va medianamente bien. El Medellín se está quedando un poco rezagado, aunque quedan todavía 12 puntos en disputa, y muchas veces vemos que equipos terminan metiéndose a la gran final con 11, 12 puntos, así que vamos a ver si al Medallo le alcanza con ese puntaje y con este flojo arranque de cuadrangulares. Ahora, como última sección de este video, ya saben lo que viene. Hablemos de los rendimientos individuales tanto de Medellín como de Atlético Nacional. Washington Aguirre, muchas dudas. Me parecía un arquero mejor, mucho más seguro en el primer semestre. Canchero, molestaba, incomodaba a los rivales. Pero en este semestre me ha parecido un arquero un tanto inseguro y que no le da las garantías necesarias al Independiente Medellín. Leiser Chaverra tuvo una intervención importante en aquella jugada que les comentaba, donde Morelos termina quedando el balón, o le termina quedando el balón ahí para poder definir e irse a placer. Kevin Mantilla es una de las figuras del partido, de los mejores centrales del Medellín. Daniel Londoño también tuvo un partido dentro de todo aceptable. Sneider Mena sí no me gustó para nada el partido. Es cierto, tiene buena progresión, tiene buen despliegue hacia el ataque, pero
muy flojo para tirar centros, tiró como 6 o 7 y todos malos, todos horriblemente malos. Baldomero Perlaza, jugador importante en la mitad del Medellín. Leider Berrío, uno de los creativos, uno de los que estaban moviendo los hilos en el medallo, pero lo terminaron sacando de manera inexplicable. Juan Arizala, jugador muy interesante que lo vi durante todo el suramericano, porque también me comí todos los partidos de ese suramericano. Y sí, tiene un buen ataque, pero mala defensa. Eso se había notado desde el suramericano. Acá también fue lo mismo. Para atacar es una bala, pero para defender deja algunas dudas. Harlan Barrera, no se puede comer ese tipo de goles en esta instancia de cuadrangulares. Harlan Barrera, y menos contra tu clásico, estando de local y teniendo la necesidad de sumar puntos. Brian León Muñiz, vuelvo y reitero, el hombre está peleado hasta con su sombra. Es increíble lo frustrado, lo impotente que se mira a Brian León Muñiz. Incluso le tiró una patada que perfectamente pudo haber sido roja a un jugador de Atlético Nacional. Creo que era Romano a Cándido sobre el cierre del primer tiempo. Inexplicable. Y le sacaron amarilla y justo después fue a hacer otra falta en la mitad del campo. Innecesario lo de Brian León Muñiz. Y Jaime Alvarado, jugador que tiene un trabajo silencioso, no se lo notó tanto en este compromiso, pero dentro de todo responde. Luego ingresaron Serna, este cambio desbarató todo porque fue Serna por Leider Berrío. A Serna o a Harlan a Leider o a Harlan lo tenías que dejar, pero por alguna razón inexplicable, Alejandro Restrepo le dijo a su asistente que lo saquen, no se entiende por qué. Predisewski se entiende que vuelve de una lesión, tuvo movimientos interesantes, habrá que ver si le alcanza para ir a Cali a competirle al América de Cali. Chaverra, estos cambios ya fueron muy sobre el final. Francisco Chaverra, alias Chaverriño, poco y nada. Y pues Torijano, ya sobre el minuto 90, casi poco y nada. Ahora, por los lados de Atlético Nacional, David Ospina, jugador importante en lo ofensivo de Nacional, dentro de la ironía que cabe esto. Porque sí, tuvo algunas intervenciones importantes cuando Medellín atacaba, pero muchos, creo que el 90 o el 80% de los ataques de Atlético Nacional salieron de los pies de David Ospina. Andrés Felipe Román, pues un partido donde tampoco brilló mucho, no es un partidazo que digamos, wow, vamos a recordar este partido de Román, no. Simón García tuvo esa intervención importante donde salva un balón de la línea del Independiente Medellín, aquella jugada de Leider Berrío, pero también partido dentro de todo correcto en la defensa, que sigue dejando muchos espacios atrás, eso sí, ahí tiene que corregirlo Atlético Nacional. Tecillo, pues ahí está involucrado junto con Simón García, dejan muchos espacios a su espalda. Camilo Cándido, partido correcto, pero que lo decía don Carlos Antonio Vélez, muchas veces parece muy sobre revolucionado, muy vehemente, tal vez se termina pasando de revoluciones en algunos pasajes puntuales del partido, pero dentro de todo es un jugador que responde bien. Jorman Campuzano, una de las figuras de los niveles más altos de Atlético Nacional en general, en este partido y en los todos que le he podido ver. Marlos Moreno, pues Marlos tiene algo, pero no termina de encajar en este compromiso. Marino Inestrosa también fue un partido donde fue un fútbol apático de Marino. Edwin Cardona no estuvo tan metido, no estuvo tan enchufado. Está Mateus Uribe también es otra de esas jugadores importantes. Si hay algo que sostiene como tal a este Atlético Nacional son tres jugadores clave. Mateus Uribe, Jorman Campuzano y el que vamos a hablar a continuación, que es Alfredo Morelos. Alfredo Morelos es un jugador también importante, diferencial, que está en todas, incomoda, corre, estorba, filtra, pasa, remata, hace de todo Alfredo Morelos, pero tampoco fue un partido que digamos donde el Búfalo terminaría brillando, fue un partido más bien apagado, donde, como les decía, fue un partido que en líneas generales salió a deber. Y ahora, de los cambios, Bauzá, poco y nada, Batista ya entró muy sobre el final, y qué decir de Salazar también, que entró junto con Batista ya sobre el cierre, como para dosificar, darle un poco más de manejo al tema físico de Atlético Nacional, que tiene muchas competencias encima todavía, va a competir domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, incluso hasta la final de Copa. Así que Diego Arias está dosificando, está controlando el tema de lo físico, y así, de esta manera, se fue este clásico montañero entre Medellín y Atlético Nacional. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este partido, dentro de todo pobre, dentro de todo no ofreció lo que muchos hubiéramos esperado. Yo esperaba personalmente otro 3-3, pero sabemos que ese tipo de resultados no se dan todos los días, pero sí esperaba un poco más de atrevimiento por parte de cada uno de los equipos. Fueron más bien resguardados, más bien fieles a un estilo un poco más conservador dentro de todo, dentro de lo que cabe, porque los dos son equipos ofensivos, pero no terminaron ofreciendo el espectáculo que se esperaba. Muchas gracias para todos los que hayan llegado hasta esta parte del video. Recuerden que estoy haciendo o hablando de los cuadrangulares en líneas generales. Ya subí un video en los días pasados, hace como 3 o 4 días, hablando de toda la fecha 1 de cuadrangulares.
se vendrá evidentemente hablando de toda la fecha 2 de cuadrangulares. De este partido pues no hablaré dentro de ese video porque pues ya hice un comentario bastante extenso, bastante extendido de lo que fue este compromiso. Así que denle like, suscríbanse para estar pendiente de todo el contenido que voy a traer al canal y no siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.